Mi nieto murió por un diagnóstico de shock por medicamento. Mi nuera culpó a su esposo. Por tu pastilla mi hijo perdió la vida. Se divorció y se llevó todo. Años después, el hospital llamó. Nos equivocamos de expediente. Su nieto no murió por una reacción al medicamento. Alguien inyectó veneno en su vía intravenosa. Tenemos la grabación de seguridad cuando me mostraron el rostro del asesino. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Yo estaba en el jardín trasero. Mis manos cortaban con cuidado las ramas secas de los rosales. Durante 7 años, este jardín había sido mi refugio, el lugar donde encontraba un poco de paz en medio de días que parecían imposibles de seguir viviendo. Las ramas, aunque marchitas, aún guardaban un poco de vida, igual que yo. Todavía aquí, todavía intentando, aunque solo fuera por seguir existiendo. El timbre del teléfono sonó dentro de la casa, agudo, interrumpiendo mis pensamientos. Eché un vistazo por la ventana, con intención de ignorarlo. Seguramente sería otra de esas llamadas publicitarias sin sentido. Pero el timbre continuó, insistente, como si quisiera arrancarme de mi pequeño rincón de calma. Suspiré, me limpié las manos en el viejo delantal gastado y entré. La pantalla del teléfono se iluminó con un número desconocido. Dudé un momento. Mi dedo pasó por el botón de rechazar, pero sin saber por qué, terminé contestando. ¿Hola? ¿Hablo con la señora Ainara? La voz era de una mujer joven, educada, desde el otro lado de la línea. Su tono era suave, pero había algo en él que me inquietó, como si estuviera haciendo un esfuerzo por mantenerse serena. Sí, soy yo, respondí, con la voz algo ronca. Hacía mucho que nadie me llamaba, excepto algunos viejos amigos que preguntaban cómo estaba. ¿De qué se trata? Llamo desde la oficina del Hospital San Miguel. El doctor Esteban Rojas quiere hablar con usted. El nombre San Miguel me atravesó el pecho como una cuchilla afilada. Me quedé inmóvil, apretando el teléfono con fuerza, sintiendo que el suelo bajo mis pies se movía. El Hospital San Miguel. Aquel lugar al que había prometido no volver jamás. No desde aquel día, el día en que mi mundo se derrumbó, el día en que Emiliano, mi único nieto, partió para no regresar. 7 años habían pasado desde entonces, intentando enterrar los recuerdos de esos pasillos blancos, el olor penetrante a desinfectante y el sonido de mis propios sollozos en la oscuridad. Tragué saliva, intentando que mi voz no temblara. ¿Pasa algo? Todos los gastos ya los pagamos. Hace tiempo que no tengo nada que ver con el hospital. La chica al otro lado vaciló, como eligiendo muy bien sus palabras. No es por eso, señora. Se trata de algo relacionado con el expediente de Emiliano. Dejé caer las tijeras de podar que tenía en la otra mano. El sonido del metal al golpear el suelo fue seco, como una advertencia. Emiliano, 7 años sin que nadie pronunciara su nombre. Ese nombre era una herida que nunca sanó. Bastaba tocarla para sentir un dolor insoportable. ¿El expediente de Emiliano? Repetí, con la voz quebrada. ¿Qué expediente? Eso se resolvió hace mucho. Lo siento mucho, señora, dijo la joven bajando la voz. No tengo más información. El doctor Rojas dijo que es un asunto importante. ¿Podría venir al hospital hoy mismo? No recuerdo qué respondí. Solo sé que unos minutos después ya estaba sentada en un taxi, con las manos entrelazadas para evitar que me temblaran. El paisaje detrás de la ventanilla pasaba borroso, como una película vieja y difusa. No lo miraba. En mi mente solo estaba Emiliano, sus ojos grandes, su sonrisa inocente con aquella pequeña hendidura en el labio. Tenía apenas unos meses, tan pequeño que podía sostenerlo entre mis brazos, y aún así se había ido, dejándome un vacío imposible de llenar. Cuando el taxi se detuvo frente a las puertas del Hospital San Miguel, casi no me atreví a bajar. El olor a desinfectante me golpeó apenas abrí la puerta, trayendo consigo todos los recuerdos de aquella noche fatídica. Inspiré hondo y me obligué a avanzar. El pasillo seguía igual que antes, paredes blancas, pisos relucientes y esos fríos letreros de orientación.
Pasé frente a la recepción evitando la mirada curiosa de la empleada. ¿Dónde está el consultorio del doctor Rojas?, pregunté con voz seca. Ella me indicó el camino, y yo caminé, paso a paso, como si cada movimiento pesara una piedra. El doctor Esteban Rojas me esperaba en una pequeña sala ordenada. Era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y unos ojos amables, pero cargados de una tristeza difícil de describir. Se levantó al verme, sonrió levemente y me invitó a sentarme. «Señora Ainara, gracias por venir», dijo con voz cálida. Empujó un vaso de agua hacia mí, como si supiera que necesitaba algo a lo que aferrarme. Lo tomé, pero no bebí. Solo lo apreté entre las manos, sintiendo el frío filtrarse por mis dedos. Se sentó de nuevo, con el rostro serio. «Señora Ainara, le pedimos disculpas por molestarla después de tantos años», comenzó, hablando despacio, como si pesara cada palabra. «Últimamente, el hospital está digitalizando todos los archivos antiguos. Un técnico revisó por casualidad la grabación de seguridad de la unidad de cuidados intensivos de la noche en que el pequeño Emiliano no logró recuperarse. Sentí que el corazón se me encogía. «¿Grabación de seguridad?», repetí con voz temblorosa. «¿Qué grabación?». «Mi nieto. El doctor dijo que fue una reacción a la medicación». «No entiendo». El doctor Rojas me miró directamente a los ojos. En su mirada había sinceridad, pero también un profundo dolor. El informe concluyó que el niño no resistió debido a una reacción repetida al medicamento. Pero, señora, esa no es toda la verdad. Aquellas palabras me golpearon en el pecho. Abrí la boca, pero no pude emitir sonido alguno. ¿Toda la verdad? ¿Qué quería decir con eso? Durante 7 años, había vivido con el dolor de pensar que Emiliano se había ido por un accidente médico, algo inevitable. Me había convencido de que era el destino. ¿Y ahora, el doctor Rojas me decía que había otra verdad? Giró la pantalla de la computadora hacia mí y presionó algunas teclas. «La calidad de esta grabación es muy mala», explicó. «Hace 7 años la tecnología no nos permitía ver con claridad, pero ahora es distinto. Usamos un programa de restauración para mejorar la imagen». En la pantalla apareció un video borroso, con la tenue luz del pasillo colándose por la puerta. Reconocí al instante la esquina de la habitación, la unidad de cuidados intensivos, donde Emiliano había pasado su última noche. El niño, tan pequeño, perdido entre las sábanas del hospital, con el suero conectado a su bracito. Sentí los ojos arder, pero no me atreví a parpadear, temiendo perder algún detalle. Una figura apareció en la grabación, vestida con uniforme de enfermera, caminando con paso rápido pero cuidadoso. Era de madrugada, el pasillo estaba casi vacío, solo unas pocas enfermeras al fondo. Aquella persona se detuvo junto a la cama de Emiliano, miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la observaba. Luego, en un movimiento tan rápido que apenas pude distinguirlo, sacó una jeringa del bolsillo y la conectó al tubo del suero. Un líquido transparente fue inyectado. Todo duró apenas unos segundos. Preciso, frío. Después, la figura se alejó y desapareció entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Contuve la respiración, apretando el vaso con tanta fuerza que pensé que se rompería. ¿Quién es esa persona?», susurré, con la voz quebrada, pero en el fondo ya temía la respuesta. El doctor Rojas no contestó enseguida. Pulsó un botón y amplió la imagen justo en el instante en que la persona giraba la cabeza hacia la cámara. La imagen era granulada, pero el programa había restaurado los rasgos. Pómulos altos, barbilla fina y unos ojos fríos, sin emoción. «Hemos confirmado la identidad de este rostro», dijo con voz grave. «Mírela bien, señora». Miré y sentí que el corazón se me detenía. La garganta se me cerró, como si una mano invisible me apretara con fuerza. Me tapé la boca con la mano, intentando contener el sollozo que quería escaparse. Ese rostro no podía confundirme. La cabeza me daba vueltas por lo que acababa de ver, arrastrándome sin querer hacia aquel recuerdo aterrador de años atrás. Aún recuerdo claramente el día en que Tácito trajo a Bianca a casa por primera vez. Era una tarde de domingo.
El sol entraba por la ventana y llenaba de luz la sala. Tácito llegó tomado de la mano de una joven de ojos brillantes, rebosante de felicidad. «Mamá, ella es Bianca», dijo mi hijo, con un orgullo que se le notaba en la voz. Bianca estaba allí, con un vestido blanco sencillo, el cabello negro suelto y una sonrisa. Dios mío, una sonrisa que podía derretir el invierno más frío. La miré y sentí una alegría difícil de describir. Mi hijo es un hombre afortunado, pensé. Bianca me saludó con respeto. «Buenas tardes, señora». Me entregó una canasta con orquídeas cuidadosamente envueltas. Los pétalos lilas temblaban como si también saludaran. Tácito me contó que le gustan las orquídeas, dijo con una voz dulce y una mirada brillante. Me conmovió, no solo por el regalo, sino por su atención. Tácito me había contado que Bianca era una profesional de marketing muy capaz en la empresa emergente donde trabajaba. Era inteligente, astuta y, lo más importante, amaba a mi hijo. Al ver cómo Tácito le apretaba la mano, supe que pronto tendría una hija más en la familia. Esa comida fue realmente agradable. Bianca se integró sorprendentemente rápido. Elogió mi sopa de frijoles. Dijo que le recordaba las comidas familiares de su infancia. Me preguntó por mi salud. Contó algunas anécdotas divertidas de las reuniones en la empresa de Tácito. Recordó los nombres de todos los miembros de la familia tras una sola presentación, desde mi sobrina Clara hasta el pequeño Juan. Cuando por accidente derramé un poco de vino sobre el mantel, me disculpé apurada, pero Bianca reaccionó enseguida, secando el líquido con una servilleta con total naturalidad. «No pasa nada, señora, fue solo un poco», dijo con suavidad, sin perder la sonrisa. Todo lo que hacía parecía correcto, como si hubiera nacido para hacer que todo a su alrededor funcionara bien. Miré a Tácito y vi cómo sus ojos brillaban al observarla. Sentí el corazón cálido, como si hubiera encontrado la pieza que faltaba en nuestro hogar. Esa chica es maravillosa, pensé. En ese instante, creí con todo mi corazón que Bianca traería felicidad a mi hijo y a toda nuestra familia. Meses después, Tácito le pidió matrimonio y Bianca aceptó. La noticia llegó como una brisa fresca, llenando la casa de alegría. Tácito sonreía más que nunca. Su voz sonaba esperanzada mientras hablaba de sus planes. Aunque su empresa era pequeña, estaba creciendo, y Bianca era la mente detrás de las campañas que la hacían destacar. Me sentía orgullosa de mi hijo y comencé a querer a Bianca como a una hija. Me llamaba con frecuencia, preguntaba por mi salud, incluso me trajo un frasco de mermelada de fresa hecha por ella misma, diciendo que había aprendido la receta de su madre. Pero luego, cuando se empezó a planear la boda, comencé a notar las primeras señales. Bianca era la organizadora principal y lo hacía todo con una minuciosidad impresionante. Ella misma eligió el lugar, el menú e incluso el color de los manteles. Al principio admiré su dedicación, pero con el tiempo me di cuenta de que no era solo cuidado, sino control. Una vez sugerí usar rosas blancas para la ceremonia, las mismas que mi madre había elegido en su boda, como una manera de mantener la tradición familiar. Bianca sonrió, esa sonrisa dulce y conocida, pero al día siguiente llegó con un catálogo enorme y señaló las fotos de lirios blancos. «Tía, los lirios están más de moda y se ven más elegantes, ¿no le parece?», dijo con un tono suave, pero sin dejar espacio para discutir. Asentí, pensando que no debía intervenir demasiado. Después de todo, era el gran día de mi nuera. Al final, todo en la boda fue como Bianca quiso, desde las invitaciones con letras doradas hasta la disposición de las sillas. Todo llevaba su toque. Traté de no darle importancia y me repetí que solo quería que todo saliera perfecto. Pero dentro de mí, una sensación extraña comenzó a crecer, leve pero constante, como una pequeña nube en un cielo despejado. Llegó el día de la boda y la pequeña iglesia a la que mi familia solía ir estaba decorada con gran elegancia. Bianca, en su vestido blanco, parecía una princesa salida de un cuento. Tácito estaba a su lado, con su traje negro ajustado y la mirada fija en ella. Yo, sentada en la primera fila, sentí las lágrimas caer al ver a mi hijo pronunciar sus votos. «Mamá, soy tan feliz»,
me susurró Tácito antes de que comenzara la ceremonia, y yo le apreté la mano con el corazón lleno de esperanza. Pero mientras la fiesta seguía, fui a la cocina para agradecer al equipo de servicio, algo que siempre hacía, para asegurarme de que todos se sintieran valorados. Allí escuché una voz fría, cortante como una cuchilla. Pedí que los aperitivos estuvieran dispuestos en forma de torre. ¿Por qué están en platos planos? ¿Leíste mi correo o no? Era Bianca, con su vestido de novia impecable, pero sin rastro de dulzura en su rostro. En su lugar, tenía una expresión tensa y una mirada dura, casi castigadora. El encargado del banquete, un joven nervioso, se disculpaba una y otra vez, pero Bianca no se detenía. «Esta falta de profesionalismo arruina toda mi imagen», dijo entre dientes, con furia contenida. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo fuerte. Nunca había visto a Bianca así, pero en cuanto se dio la vuelta y me vio, su cara cambió por completo, como si pasara una página. La sonrisa volvió, dulce, encantadora. «Ay, mamá, ¿me estaba buscando? Qué bonita está la fiesta, ¿verdad?», dijo alegremente, poniendo suavemente una mano en mi hombro. Solo asentí, sonriendo con torpeza, tratando de alejar esa sensación de inquietud. Debe de estar estresada, pensé. ¿Quién no quiere que su boda sea perfecta? Después de la boda, Tácito me pidió que los dejara vivir en casa un tiempo, ya que su empresa nueva aún no estaba estable. «Mamá, será solo por un tiempo, hasta que podamos comprar nuestra propia casa», me dijo con ojos llenos de ilusión. Acepté sin dudar, feliz al imaginar mi casa otra vez llena de risas y voces. Soñaba con las comidas en familia, las noches compartidas, y quizás, algún día, con el sonido de un niño corriendo por los pasillos. Pero la realidad resultó muy distinta a lo que imaginé. Todo comenzó de forma muy suave, como una brisa ligera que pasa, pero suficiente para hacerme sentir inquieta. Bianca entró en casa con su sonrisa habitual, tan dulce como el primer día que la conocí. Dijo que quería limpiar y reorganizar la casa para que el ambiente fluya mejor. Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero al verla tan entusiasmada, no tuve corazón para decir que no. Cambió las cortinas color crema que tanto me gustaban por unas grises, frías y sobrias. «Mamá, estas son más modernas y minimalistas, combinan mejor con la casa», me dijo con voz suave pero firme. Solo asentí, pensando que quizá debía dejarla hacer lo que quisiera. Al fin y al cabo, esta también era la casa de mi hijo. Pero los cambios no se detuvieron ahí. Una mañana entré al salón y noté que la foto de mi boda ya no estaba en la pared. Era una foto que adoraba, donde mi esposo vestía un traje un poco grande y yo sonreía con un vestido sencillo. En su lugar había un cuadro abstracto lleno de líneas sin sentido para mí. Le pregunté a Bianca, intentando mantener la calma. «Hija, ¿dónde está la foto de mi boda?». Ella sonrió, con esa dulzura que ya empezaba a incomodarme. «Mamá, esa foto se ve algo anticuada. La guardé en el trastero para que el espacio se vea más despejado. Este cuadro está más a la moda, ¿no le parece?». No dije nada, solo asentí, pero por dentro me sentí pesada. Esa foto no era solo una imagen, era parte de mi vida, de los días felices junto a mi esposo. Ahora estaba guardada en una caja, como si ya no tuviera valor. Un día, abrí el refrigerador para sacar agua y vi una hoja perfectamente pegada en la puerta. Era una lista de reglas familiares, impresa y plastificada como si fuera un documento oficial. Las primeras líneas sonaban razonables. «Por favor, quítese los zapatos antes de entrar. Apague las luces si no las usa». Pensé que Bianca solo quería mantener la casa limpia, pero pronto la lista creció. No comer después de las 9 de la noche. Separar la ropa sucia por colores antes de lavarla. El menú semanal debe prepararse cada domingo. Leí todo eso y sentí que me faltaba el aire. Ya no era mi hogar, sino un lugar que funcionaba según las normas de Bianca. Una tarde decidí cocinar la sopa de cerdo que a Tácito siempre le había encantado desde niño. En la cocina, corté la carne con cuidado, cocí los frijoles y el aroma llenó la casa. Me sonreí imaginando la cara feliz de mi hijo al probarla. Puse la olla en la mesa, esperando con ilusión su llegada.
Pero Bianca entró, miró la sopa y sonrió. «Mamá, este plato tiene demasiada grasa», dijo con voz amable pero firme. «Yo ya preparé pechuga de pollo a la plancha con ensalada de quinoa para él. Guarde la sopa, por favor». Y se llevó la olla antes de que pudiera decir palabra. Cuando Tácito llegó, vio el plato de pollo y sonrió. «Mamá, no te preocupes, ella solo cuida mi salud». Pero en sus ojos vi un pequeño destello de decepción, aunque intentó ocultarlo. El control de Bianca no se detuvo en la casa. También se extendió a Tácito. Una mañana lo vi preparándose para una reunión. Llevaba una camisa azul clara y una corbata a rayas. Se veía elegante, como siempre. Pero Bianca salió, cruzó los brazos y lo observó de arriba abajo. «No puedes combinar esa corbata con esa camisa», dijo con voz fría. «Los patrones chocan entre sí». Tácito frunció el ceño, claramente apurado. «Voy tarde, Bianca». Pero ella no cedió y se puso frente a la puerta. «¿Quieres que piensen que no sabes vestirte?», le lanzó con tono cortante. Al final, él suspiró y subió resignado a cambiarse la corbata. Los arrebatos de Bianca comenzaron a volverse más frecuentes, casi siempre por motivos que parecían insignificantes. Una vez estaba lavando los platos en la cocina cuando escuché su voz molesta. Estaba de pie, mirando fijamente la pila de platos recién secados. Tomó uno, señaló un pequeño rasguño y preguntó con un tono tenso, como si se tratara de algo imperdonable. «¿Quién usó un tenedor para raspar este plato de porcelana? Se ve horrible». Tácito y yo nos miramos sin decir palabra. Quise responder, decirle que solo era un rasguño leve, pero su mirada fría me dejó callada. Tácito bajó la cabeza y volvió a limpiar el plato en silencio, aunque no tenía ninguna culpa. Las tensiones crecían cada día más. Tácito empezó a llegar tarde a casa, diciendo que el trabajo lo mantenía ocupado, pero yo sabía que estaba evitando los conflictos. En las noches se sentaba en la mesa en silencio. Ya no contaba chistes como antes. Bianca, en cambio, mantenía una apariencia impecable. Vestía con elegancia, hablaba con suavidad frente a los demás, pero en casa era como una comandante, lista para estallar si algo no salía como quería. Una vez, olvidé un suéter sobre el sofá. Bianca lo levantó, lo dobló con cuidado y dijo con una voz helada: «Mamá, si dejamos la ropa por ahí, la casa pierde toda la armonía». Me disculpé, pero por dentro sentí que me humillaba. Era mi casa, ¿y tenía que pedir perdón por un suéter? La situación llegó a su punto máximo una noche, mientras leía en mi habitación. Empecé a oír gritos desde la cocina, cada vez más fuertes. Traté de ignorarlos pensando que las discusiones entre esposos eran normales, pero de repente se escuchó un crash seco que me hizo saltar el corazón. Corrí hacia abajo y vi mi jarrón de cerámica favorito, el regalo del 20º aniversario de mi matrimonio, hecho pedazos en el suelo. Los fragmentos estaban esparcidos, como si fueran pedacitos de mi alma. Tácito estaba de pie, con los puños apretados y el rostro encendido de furia. Bianca gritaba con voz aguda: «Eres un desastre, arruinas todo, desde tu trabajo hasta este jarrón. No soporto a alguien tan imperfecto como tú». Me quedé helada, sin poder creer lo que oía. Tácito la miró con cansancio, casi suplicando: «Lo siento, Bianca, solo soy humano. Todos cometemos errores». Pero en los ojos de Bianca no había perdón, solo desprecio y decepción. Una tarde, mientras tomaba té en el porche y miraba las rosas florecer, Bianca salió con un papel en la mano. Sonreía, y por primera vez no era esa sonrisa forzada de siempre, sino una sonrisa verdadera, luminosa. «Mamá, estoy esperando un bebé», dijo con la voz temblorosa por la emoción, extendiéndome el resultado del examen. Leí las palabras en el papel y mi corazón empezó a latir con fuerza. Las lágrimas me brotaron, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alegría. «¿De verdad, Bianca?», pregunté con la voz entrecortada. Ella asintió y por primera vez en muchos meses me abrazó con fuerza, como una hija de verdad. Esa noticia fue como una brisa fresca que disipó toda la tensión en casa. Bianca cambió por completo. Ya no se irritaba ni trataba de controlar cada detalle.
volvió a sonreír con dulzura, como cuando recién se unió a la familia. Empezó a leer libros sobre el embarazo, gruesos y con portadas de bebés sonrientes. Por las noches se sentaba en la sala, ponía música clásica y decía que era buena para el bebé. «Mamá, su nieto será muy inteligente. La música de Mozart ayuda al desarrollo del cerebro», me decía con los ojos llenos de luz. Yo asentía, sintiendo que el calor volvía a mi corazón. La tabla de reglas familiares que solía estar en el refrigerador había desaparecido. En su lugar, Bianca había pegado una imagen de ultrasonido, una imagen borrosa pero llena de significado del pequeño que crecía dentro de ella. Cada vez que abría el refrigerador, me detenía a mirar esa foto, imaginando el rostro diminuto de mi nieto. Empecé a soñar con los días en que podría cargarlo, cantarle nanas, contarle las historias que alguna vez le conté a Tácito. Sentía que la casa volvía a tener esperanza. Pude volver a mi cocina, el lugar del que alguna vez me sentí desplazada. Un día preparé sopa de pollo con semillas de loto, el platillo que mi madre solía hacerme cuando era niña. Cociné el caldo con cuidado, agregué un poco de jengibre para darle calor, pensando que le haría bien a Bianca. Cuando llevé el tazón a la mesa, temí que ella lo rechazara otra vez, pero Bianca olió la sopa, sonrió y dijo: «Mamá, huele delicioso. Muchas gracias». Comió con gusto y hasta dijo que sabía mejor que en un restaurante. Yo la observé desde el otro lado de la mesa, sintiendo una paz que hacía mucho no tenía. Tal vez ese bebé sería el puente, el que nos uniría de nuevo. Tácito también parecía renacer. Llegaba a casa más temprano. Ya no ponía como excusa el trabajo para evitar a su esposa. Cada noche se sentaba junto a Bianca, ponía su mano sobre su vientre y le susurraba palabras de amor al hijo que pronto llegaría. «Hola, soy papá», decía con voz suave. «Vas a venir a un hogar feliz, te lo prometo». Yo observaba desde la puerta entreabierta, viendo a Bianca sonreír mientras acariciaba el cabello de Tácito. Era una escena hermosa, casi irreal, y me quedé ahí, con los ojos húmedos y una sonrisa que me nació sola. Por primera vez, creí que todo estaría bien, que los conflictos pasados solo habían sido malentendidos. Pero entre esos días de esperanza empezaron a aparecer señales extrañas. Bianca se volvió obsesiva con la idea de que el embarazo debía ser perfecto. Quería hacerse todas las pruebas posibles, incluso aquellas que el médico decía que no eran necesarias. Cada vez que recibía un resultado, lo leía una y otra vez, y solo se tranquilizaba cuando el doctor confirmaba que todo estaba normal. «Mamá, solo quiero estar segura», me dijo una vez, pero en sus ojos no había alivio, sino una preocupación profunda, como si temiera algo que no podía controlar. Una noche, me desperté porque tenía sed. Al pasar por la sala, vi una luz que salía del baño. La puerta estaba entreabierta y Bianca estaba frente al espejo, con la mano sobre el vientre, mirando fijamente su reflejo. Pensé que le hablaba al bebé, como solía hacer Tácito, pero entonces escuché su voz, fría, casi autoritaria. «Tienes que estar sano, tienes que ser hermoso, tienes que ser perfecto. ¿Me oyes?». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era la voz de una madre amorosa, sino la de alguien que exigía, que imponía. Retrocedí despacio, intentando convencerme de que solo estaba demasiado ansiosa, que era normal sentirse así cuando se espera un hijo. Pero en el fondo, supe que no era una simple preocupación. Los días siguientes traté de no pensar demasiado. Me ocupé preparando cosas para el bebé, comprando pequeñas ropas adorables, tejiendo una manta amarilla, el color del sol, el color de la esperanza. Tácito y Bianca también estaban ocupados, arreglando un rincón de la casa para el nuevo miembro de la familia. Tácito pintó con sus propias manos la cuna vieja que yo había usado para él, y Bianca eligió unas cortinas nuevas, esta vez de un tono azul suave, diciendo que era bueno para el ánimo del bebé. El día en que Bianca empezó con las contracciones, toda mi familia estaba en el hospital. Tácito le sostenía la mano con fuerza, animándola sin parar. «Tú puedes, Bianca, sigue así». Yo estaba afuera, en el pasillo, con las manos entrelazadas, rezando para que ella y el bebé estuvieran bien.
Después de muchas horas de espera, el llanto de un bebé llenó el aire, fuerte y lleno de vida. El médico salió sonriendo. Felicidades a la familia, es un niño muy sano. Tácito rompió en llanto, me abrazó con fuerza y corrió a la habitación para ver a su esposa y a su hijo. «Mamá, ya soy papá», dijo, con la voz quebrada de emoción. Yo lo seguí, el corazón acelerado, deseando ver a mi nieto por primera vez. Cuando entré, Tácito estaba inclinándose para besar la frente de Bianca, susurrando: «Gracias, ya tenemos a nuestro hijo». Pero Bianca no respondió. Estaba allí, mirando fijamente al bebé en brazos de la enfermera. La sonrisa en su rostro se había congelado, como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Seguí su mirada y lo vi. Una pequeña marca, una ligera hendidura en el labio del bebé, un signo de labio leporino. Era algo mínimo, casi imperceptible, pero para Bianca parecía una tragedia. Le pusimos de nombre Emiliano, en memoria de su abuelo, mi esposo, que se había ido hace muchos años. La doctora, una mujer de mediana edad con voz suave, intentó tranquilizarnos en la misma sala de parto. «El bebé tiene una pequeña fisura congénita en el labio», dijo, sonriendo mientras acercaba a Emiliano. «Hoy en día la medicina está muy avanzada. Una pequeña cirugía y quedará perfecto». Asentí, aliviada al saber que aquello tenía solución. Tácito tomó a Emiliano en brazos, lo apretó contra su pecho y le besó la frente con ternura. «No pasa nada, hijo. Sigues siendo mi niño. Te ayudaré a ser fuerte y hermoso, te lo prometo». Pero Bianca era diferente. Permanecía acostada, con la mirada vacía, sin responder a las palabras de Tácito. Cuando la enfermera le ofreció al bebé, giró la cabeza y murmuró con voz débil: «Estoy muy cansada, luego lo cargo». Intenté no preocuparme, diciéndome que acababa de pasar por un parto difícil, que solo necesitaba descansar. Pero dentro de mí algo se movía, una sensación inquietante, como si algo no estuviera bien. Durante los días en el hospital, Bianca casi no tocó a Emiliano. Se quedaba en la cama, mirando al techo, como perdida en otro mundo. Cada vez que la enfermera le traía al bebé para que lo amamantara, ella decía que estaba cansada o simplemente negaba con la cabeza. Tácito y yo nos turnábamos para alimentarlo con biberón, prepararle la leche, calmarlo cuando lloraba. Yo lo miraba, con sus ojitos grandes y sus manitas diminutas aferradas a mis dedos, y sentía un amor inmenso. Pero cada vez que miraba a Bianca, notaba una distancia que crecía más y más. No lo miraba, no lo abrazaba, no le hablaba con ternura como hacen las demás madres. Traté de hablar con ella. «Bianca, míralo, es tan hermoso». Ella solo asintió, forzando una sonrisa, y volvió la cara. Cuando regresamos a casa, el ambiente se volvió aún más pesado. Emiliano, por su condición, tenía muchas dificultades para alimentarse. Se atragantaba, lloraba más que otros bebés. Su llanto era débil pero persistente, como una súplica. Pasaba los días cuidándolo, preparándole la leche, arrullándolo con las canciones viejas que solía cantarle a Tácito. Pero Bianca era distinta. Empezó a desentenderse de Emiliano. Una vez, el bebé lloró tanto que casi se quedó sin voz, y cuando corrí desde la cocina, la encontré en la sala, con los auriculares puestos, mirando el teléfono, como si no oyera nada. «Bianca, ¿no oyes al bebé llorar?», le pregunté, conteniendo mi tono. Levantó la vista con expresión vacía. «Estoy ocupada, mamá. Por favor, atiéndelo tú». Tomé a Emiliano en brazos, lo acuné y sentí el corazón apretado. ¿Cómo podía una madre ser tan ajena al llanto de su propio hijo? Al mismo tiempo, la mala noticia llegó como una ola. Un socio importante retiró su inversión de la empresa de Tácito, dejando a su joven compañía al borde de la quiebra. Una tarde estaba cargando a Emiliano cuando escuché el timbre. 2 empleados del banco, con trajes formales y rostros serios, estaban frente a la puerta, pegando un aviso de embargo. «Lo sentimos mucho, señora Ainara», dijo uno de ellos con voz apenada. «Este es el aviso de incautación por un préstamo pendiente de pago». Me quedé paralizada, abrazando con fuerza a Emiliano, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Tácito llegó a casa poco después, con el rostro pálido y las ojeras marcadas por tantas noches sin dormir, preocupado por la empresa. «Mamá, lo siento.
murmuró con la voz entrecortada. No quería que tuviera que pasar por esto. Lo abracé, tratando de consolarlo, aunque en el fondo sabía que esa dificultad era solo el comienzo. Esa noche, el aire en la casa estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Bianca estaba en medio de la sala, mirando a Tácito con un odio silencioso. Se rió, una risa amarga, cortante. Maravilloso. El marido fracasado, la casa a punto de perderse, y encima un hijo que no es perfecto. Le di un hijo a un perdedor, ¿verdad, Tácito? Sus palabras fueron como cuchillos, atravesando el corazón de mi hijo y el mío. Él permaneció quieto, con las manos apretadas, sin responder. Solo bajó la cabeza y murmuró: «Estoy haciendo todo lo posible, Bianca. Voy a arreglarlo». Pero en sus ojos vi que la confianza que alguna vez tuvo se había desvanecido, reemplazada por el dolor y la impotencia. El llanto de Emiliano solo empeoraba las cosas, y cada vez que lloraba parecía avivar más la furia de Bianca. Empezó a alejarse del niño, dejándonos a Tácito y a mí el cuidado. Un día, estaba en la cocina preparando la cena cuando, de repente, el llanto de Emiliano en el piso de arriba se detuvo. Un silencio extraño, casi insoportable, llenó la casa. Mi corazón dio un vuelco. Corrí escaleras arriba. La puerta del cuarto estaba entreabierta y vi a Bianca de pie junto a la cuna, retirando la mano del rostro de Emiliano. Alrededor de su boca quedaba una marca roja, como si lo hubieran presionado con fuerza. «¿Qué estás haciendo, Bianca?», grité, temblando, y lo tomé en brazos. Emiliano rompió en llanto. Por suerte estaba bien. Bianca me miró con una frialdad inquietante. Lloraba demasiado. Solo quería que se callara un rato. Lo abracé con fuerza, sintiendo el corazón desbocado. Las palabras de Bianca me helaron la sangre. No podía creer que una madre hablara así de su propio hijo. Desde ese día, asumí por completo el cuidado de Emiliano. No podía dejarlo solo con Bianca ni un instante. Cada noche dormía cerca de su habitación, con la puerta entreabierta y el oído atento a cualquier sonido. Tenía miedo, no solo por Emiliano, sino también por mi familia. Esa mujer, a quien alguna vez quise como a una hija, ahora me parecía una desconocida, con una mirada tan fría que me resultaba imposible comprenderla. La situación llegó al límite una noche, cuando me desperté para ir por un vaso de agua. Al pasar frente al cuarto de Emiliano, escuché un susurro. La puerta estaba apenas abierta y la luz del pasillo iluminaba la silueta de Bianca junto a la cuna. Miraba al niño dormido y su voz sonó helada. «Ojalá nunca hubieras nacido». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Retrocedí en la oscuridad, tapándome la boca para no soltar un sollozo. El corazón me dolía de miedo y tristeza. Ya no reconocía a Bianca. Había dejado de ser aquella joven encantadora y amable, y en su lugar solo quedaba alguien con una crueldad que no podía comprender. Hasta una noche, estaba sentada en el porche, terminando de tejer la manta de lana para Emiliano, cuando escuché su llanto débil pero persistente desde el cuarto de arriba. Me levanté de inmediato, lista para subir, pero Bianca apareció en la escalera. «Mamá, déjelo, yo me encargo», dijo con una voz suave pero sin una pizca de calidez. Asentí y volví a mi silla, aunque con el corazón inquieto. Un momento después, el llanto de Emiliano se hizo más fuerte, acompañado de un sonido ahogado. Corrí arriba y vi a Tácito sosteniendo al niño, palpándole la frente con preocupación. «Mamá, está ardiendo», dijo con voz temblorosa. Puse mi mano sobre la frente del pequeño y sentí un calor abrasador bajo su piel suave. «Llama al doctor ya, hijo», le apuré, pero Tácito negó con la cabeza, los ojos enrojecidos. «Mamá, ya no tengo dinero para que venga un médico. Voy a la farmacia por algo para bajarle la fiebre». Quise detenerlo, decirle que no debía medicar por su cuenta a un niño tan pequeño, pero la desesperación en su mirada me hizo callar. Su empresa había quebrado, la cuenta bancaria estaba vacía y la casa en la que vivíamos estaba a punto de ser embargada. Tácito salió corriendo, dejándome con Bianca y Emiliano, que lloraba sin consuelo. 15 minutos después, Tácito regresó con un frasco de jarabe. Lo preparó con cuidado,
siguiendo las instrucciones, y le dio al niño pequeñas cucharadas temblando. Pero pronto Emiliano empezó a respirar con dificultad. Su piel se puso pálida y sus labios se tornaron azulados. Entré en pánico y grité: «¡Llama a una ambulancia, rápido!». Bianca se quedó inmóvil, con la mirada perdida, mientras Tácito corría al teléfono. En el camino al Hospital San Miguel, abracé a Emiliano con fuerza, rezando sin parar. Bianca iba sentada al lado, sin mirar al niño. Se volvió hacia Tácito y le gritó con voz helada: «¡Idiota! ¿Querías hacerle daño? Todo esto es culpa tuya». Tácito no contestó, solo apretaba el volante con los ojos llenos de lágrimas. En urgencias, los médicos y enfermeras trabajaban sin descanso. Yo esperaba en el pasillo con las manos entrelazadas, sintiendo que el tiempo se detenía. Tácito caminaba de un lado a otro, murmurando: «Perdóname, mamá, no debí comprar el medicamento». Lo abracé y traté de calmarlo. «No es tu culpa, hijo. Los doctores lo van a sacar adelante». Después de unas horas interminables, un médico salió con una leve sonrisa. «El niño ya está fuera de peligro. Fue solo una reacción alérgica a uno de los componentes del medicamento. Lo dejaremos en observación». Solté un suspiro de alivio y abracé a Tácito. Sentí como si nos hubieran devuelto el aire. Miré a Bianca, esperando ver el mismo alivio, pero ella solo asintió con una mirada distante. Le dije a Tácito: «Hijo, vuelve a casa y descansa. Yo me quedaré con Emiliano». Pero Bianca intervino de pronto, con voz firme: «No, mamá, usted ya ha hecho bastante. Váyase a descansar con él. Soy su madre, yo me quedo». Sacó de su bolso una cajita con avena cocida y me la ofreció. «Coma un poco antes de irse, para no pasar frío». Aquella muestra inesperada de atención me ablandó. Pensé que quizá, en el fondo, aún amaba a mi hijo y solo le costaba expresarlo. Tácito y yo, agotados tras una noche sin dormir, dejamos el hospital al amanecer. Al llegar a casa, me acosté, pero el sueño no vino. Una sensación de inquietud me oprimía el pecho, como una ola que no cesa. Recordé la mirada de Bianca, fría pese a sus palabras. Me repetí que estaba imaginando cosas, pero la inquietud no se iba. Finalmente me senté y dije en voz alta: «Olvidé mi chal en el hospital». Llamé a Tácito: «Hijo, llévame de vuelta, necesito recuperarlo». Aunque estaba rendido, asintió, y tomamos un taxi de regreso al Hospital San Miguel. Cuando apenas entré al pasillo del área de cuidados intensivos, escuché la alarma sonar con fuerza desde la habitación de Emiliano. Sentí que el corazón se me detenía. Corrí hacia el sonido, abriéndome paso entre la gente. Las enfermeras y los médicos se lanzaban dentro del cuarto gritando órdenes urgentes. Traté de entrar y alcancé a ver a Emiliano, tan pequeño y frágil, convulsionando en la cama. Los médicos lo rodeaban, haciendo todo lo posible, pero en sus miradas se notaba la preocupación. Bianca estaba en un rincón, llorando desesperada, con las manos cubriéndose el rostro. «¡No, mi hijo! ¡Por favor, sálvenlo!», gritaba, pero su mirada, al cruzarse con la mía, tenía algo que no me pareció sincero. Todos los esfuerzos de los médicos fueron inútiles. Al cabo de un rato, uno de ellos salió con el rostro sombrío. Habló con voz baja: «Lo sentimos mucho». El niño no resistió. La causa fue una reacción súbita a la medicación. Me quedé inmóvil, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Tácito corrió hacia mí y me abrazó, llorando desconsoladamente. Pero Bianca cayó al suelo, señaló a Tácito y gritó: «¡Fuiste tú! ¡Tú hiciste esto con mi hijo!». Esa acusación fue como una puñalada directa al corazón de mi hijo. No dijo nada, solo permaneció de pie, con la mirada vacía, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. 2 semanas después, Bianca presentó la demanda de divorcio. Alegó que Tácito había sido negligente, que su descuido había causado la pérdida de Emiliano. En el juicio, obtuvo casi todos los bienes que quedaban: la casa, algunos ahorros y hasta las reliquias familiares que yo más atesoraba. Miré a mi hijo, ahora apenas una sombra del hombre alegre y ambicioso que había sido. No discutió, no se defendió. Solo firmó los papeles y salió del tribunal en silencio, sin mirar atrás. Después de eso, Tácito se vino abajo por completo. Se encerró en su habitación, sin hablar ni sonreír. Yo tocaba la puerta,
le llevaba comida, pero él solo movía la cabeza y murmuraba con voz débil: «Mamá, lo siento, no merezco ser padre, ni ser tu hijo». Esas palabras me rompieron el alma. Quise abrazarlo, decirle que no era su culpa, pero la culpa y las acusaciones de Bianca lo devoraban día tras día. Un año después de que Emiliano se fuera, una mañana tranquila toqué la puerta del cuarto de Tácito, como siempre. No hubo respuesta. Algo en mí se estremeció. Empujé la puerta y la escena me dejó sin aliento. Tácito yacía inmóvil en la cama, con el rostro sereno, como si durmiera. A los pies del colchón, un blister vacío de pastillas para dormir, algunas esparcidas por el suelo. Grité y corrí a abrazarlo, pero ya no respiraba. Mi hijo, la última luz de mi vida, había decidido seguir los pasos de Emiliano, dejándome sola con un dolor imposible de describir. Desde aquel día sigo viva, pero en realidad una parte de mí se fue con ellos para siempre. Han pasado 7 años desde que perdí a Emiliano y a Tácito, pero la herida en mi corazón sigue abierta. Ese video borroso, mostrando al asesino inyectando algo en la vía de Emiliano, se repite una y otra vez en mi mente. ¿Cómo podría no reconocer ese rostro? Ella, Bianca, la nuera que alguna vez quise como a una hija, fue quien llevó a mi familia a la ruina. El doctor Rojas me entregó la memoria USB con una mirada llena de compasión. Este video fue recuperado hace poco gracias a un especialista en informática que se ofreció a ayudar, dijo con voz grave. Ya hemos hecho el reporte interno, pero los trámites legales tomarán mucho tiempo. Pensé que usted tenía derecho a conocer la verdad primero. Apreté la memoria USB, caliente en mi mano, como si fuera una brasa encendida. Gracias, doctor, susurré con la voz quebrada. No sabía qué haría con ella, pero tenía claro que no podía dejar que esta verdad se perdiera. No después de todo lo que mi familia había pasado. Al salir del hospital, el olor a desinfectante seguía pegado a mí, trayendo de vuelta recuerdos dolorosos. Iba a tomar un taxi para volver a casa, pero una noticia en la televisión del vestíbulo me hizo detenerme. En la pantalla, un canal de espectáculos hablaba del matrimonio del siglo que estaba por celebrarse. La cámara se movió hacia la novia y mi corazón pareció detenerse. Era Bianca, con un vestido de Chanel deslumbrante, al lado de un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, presentado como el presidente de una empresa inmobiliaria. Ella sonreía, una sonrisa brillante pero helada, como si nada hubiera pasado jamás. Me quedé inmóvil, apretando la USB con tanta fuerza que sentí la sangre hervir. Ella, la que había destruido a mi familia, vivía una vida de lujo, a punto de empezar un nuevo capítulo, como si Emiliano y Tácito nunca hubieran existido. No regresé a casa. En su lugar, tomé un taxi y le di al conductor la dirección de la lujosa residencia mencionada en las noticias. Durante el trayecto, le pedí que se detuviera en un mercado cercano. No sabía por qué lo hacía. Tal vez necesitaba tiempo para calmarme, para prepararme para lo que venía. Entré a un puesto de frutas. Fingí escoger unas naranjas y hablé con la vendedora. «Señora, ¿de quién es la mansión al final de la calle?», pregunté, tratando de sonar casual. La mujer, mayor y de rostro amable, respondió alegremente: «Ah, esa es la casa de la señorita Bianca. Es muy guapa y talentosa. Está por casarse con el presidente de una empresa inmobiliaria. Dicen que antes sufrió mucho, perdió a su esposo y a su hijo muy joven. Pobrecita, pero al menos ahora la vida le sonríe». Aquellas palabras me atravesaron como una cuchillada. ¿Sufrió? Bianca había montado una farsa perfecta, haciéndose pasar por víctima ante todos. Le agradecí a la vendedora y salí del mercado con el corazón pesado. Ella me había quitado todo, mi nieto, mi hijo y el hogar lleno de recuerdos, y aún así vivía rodeada de lujo, admirada como una mujer fuerte que superó la adversidad. Apreté la USB en el bolsillo. Sentía que era lo único que me mantenía en pie. Cuando llegué frente a la majestuosa mansión, toqué el timbre con la mano temblorosa. Una empleada salió a abrir, con una mirada curiosa. «Soy una conocida de antes. Quiero ver a la señora Bianca», dije tratando de mantener la calma. Ella asintió y entró. Momentos después,
Bianca apareció, tan deslumbrante como en la televisión, con un vestido de seda blanca ajustado y el cabello perfectamente rizado. Pero al verme, su sonrisa desapareció, como si una ráfaga helada la hubiera borrado. Hizo un gesto para que la empleada se retirara, cruzó los brazos y me observó de arriba a abajo. «¿Qué hace usted aquí?», dijo con una voz tan fría que me erizó la piel, sin rastro de la cortesía de antaño. Miré directamente a sus ojos, tratando de mantener la voz firme. «Vine a hablar sobre Emiliano». Mis palabras cayeron como una piedra en un lago tranquilo. Bianca soltó una risa sarcástica, pero vi un destello de inquietud en su mirada. «¿Emiliano?», repitió con tono burlón. «Eso ya quedó en el pasado. Tu hijo cometió un error y pagó por ello. ¿Qué más quieres?». Apreté con fuerza la memoria USB en el bolsillo de mi chaqueta. Sentía como si me empujara a actuar. Respiré hondo y dije despacio, palabra por palabra: «Ya sé la verdad, Bianca». Mis palabras la hicieron detenerse, aunque solo por un instante. Me miró con una mirada fría, pero yo no retrocedí. «Sé lo que hiciste en el hospital aquella noche», continué, más tranquila de lo que esperaba. La mirada de Bianca se endureció por un momento, apenas perceptible. Luego recuperó su compostura y esa sonrisa helada volvió a su rostro. «¿Quieres hablar?», dijo con una voz suave pero cortante. «Entra». Abrió la reja y me hizo una seña para pasar. Respiré profundo. Sentí que estaba entrando en la guarida de una fiera. En el bolsillo ya había activado la grabadora de mi teléfono. Sabía que este enfrentamiento no sería fácil y debía estar lista para todo. La sala de Bianca era un espacio lujoso, todo en blanco y plateado, tan impecable que resultaba gélido. Candelabros de cristal, sofás de cuero blanco y un enorme cuadro abstracto en la pared. Todo parecía reflejar su personalidad, perfecta, pero sin un gramo de calidez. No me invitó a sentarme ni me ofreció agua. Permaneció de pie, con los brazos cruzados, mirándome de arriba a abajo con desprecio. «¿Dices que sabes la verdad?», preguntó con ironía. «¿Qué verdad sería esa?». Apreté de nuevo la USB en mi bolsillo, sintiendo que me daba fuerzas. La miré fijamente y respondí con calma. «Sé lo que hiciste en el hospital esa noche. Inyectaste algo en la vía de Emiliano. Esperé una reacción, miedo, negación, cualquier cosa». Pero Bianca solo sonrió con frialdad. Se sentó con elegancia en el sofá blanco, cruzó las piernas y adoptó una pose segura, como si tuviera todo bajo control. «¿Te estás volviendo senil?», dijo con sarcasmo. «Los informes del hospital son claros. El niño no resistió por una reacción al medicamento. Fue tu hijo quien le dio la dosis equivocada. ¿A quién más quieres culpar?». Sus palabras me cortaron por dentro, pero no dejé que me afectaran. Respiré hondo y seguí. «¿Y si te dijera que alguien te vio esa noche, cuando inyectabas al niño?». Esta vez vi cómo su mirada vacilaba, solo un instante, pero fue suficiente para saber que había tocado un nervio. Sin embargo, recuperó rápidamente su aire de superioridad. «¿Vieron? ¿A mí?», se burló. «¿Quién te creería a ti y a tu supuesto testigo, una anciana destrozada por la pérdida, buscando culpables? ¿O a mí, una mujer que perdió a su hijo por la negligencia de su marido?». Se levantó y se acercó a mí, bajando la voz con un tono amenazante. «No olvides que ya pasaron 7 años. Aunque hubiera testigos, a nadie le importa ahora». Retrocedí un paso, pero no por miedo. Ya había perdido demasiado como para temerle. «Te equivocas, Bianca», dije con voz firme. «La verdad no se entierra para siempre. Y tengo pruebas, el video de las cámaras del hospital». Vi cómo se detenía, con un brillo de pánico en los ojos, aunque intentó disimularlo con una sonrisa forzada. «¿Video?», repitió con burla. «¿Una grabación borrosa de hace 7 años? ¿Crees que servirá de algo? He reconstruido mi vida desde las ruinas que dejó tu hijo. No permitiré que la destruyas». La miré, a la mujer que se llevó a Emiliano y a Tácito, la que convirtió a mi familia en un montón de ruinas. En ese instante quise gritar, agarrarla y obligarla a admitir su culpa,
pero sabía que las emociones no podían vencer su frialdad calculadora. En lugar de eso, hablé con voz serena pero firme. Te doy una oportunidad, Bianca. Ve por tu cuenta a la comisaría y entrégate. Al menos hazlo por Tácito, por el hombre que una vez te amó de verdad. Bianca soltó una carcajada, un sonido helado que resonó en la habitación lujosa. ¿Entregarme?, repitió, como si fuera la cosa más absurda que había escuchado. ¿Para qué? ¿Para renunciar a esta vida perfecta? No he hecho nada malo, señora Ainara. Solo corregí un error de la naturaleza. Esa frase fue como una cuchillada directa al corazón. ¿Llamaba a Emiliano, mi pequeño nieto, un error? ¿Solo porque tenía una pequeña condición? ¿Algo completamente tratable? Me quedé inmóvil, sintiendo la sangre hervir, pero me contuve para que no viera mi dolor. Se acercó a la puerta, la abrió y dijo con desdén: «Puede retirarse y no vuelva a aparecer aquí nunca más». La miré, con la mirada fría pero con una chispa de preocupación que no pude ocultar. Antes de salir, me giré y dije en voz baja pero segura: «Ya no tendrás paz, Bianca. Lo juro por el alma de mi hijo y de mi nieto». Salí de la mansión, caminando por el camino empedrado y helado, pero dentro de mí ya no sentía el vacío de antes. La memoria USB y la grabación en mi teléfono eran como dos pequeñas llamas, ardiendo lentamente, dándome fuerzas para seguir adelante. No regresé a casa, donde los recuerdos de Tácito y Emiliano seguían flotando en cada rincón. En su lugar, tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara directo a la comisaría central. Esta vez no lloré. Mis lágrimas se habían agotado 7 años atrás, cuando perdí a mi hijo y a mi nieto. Hoy venía a reclamar justicia, no solo por Emiliano, no solo por Tácito, sino también por mí. En la comisaría pedí hablar con la inspectora jefe. El oficial de guardia, un joven con uniforme impecable, me miró con cierta lástima. Tal vez pensó que era solo una anciana confundida, dispuesta a contar una historia triste que nadie quería escuchar. Pero cuando puse la memoria USB y el teléfono sobre la mesa, y le dije que eran pruebas de un caso ocurrido hace 7 años en el Hospital San Miguel, su expresión cambió. «Espere un momento», dijo, y enseguida llamó a su superior. Me senté en el banco de espera, apretando mi viejo bolso de tela, con una mezcla de determinación y miedo. ¿Sería suficiente lo que traía conmigo? ¿Saldría finalmente la verdad a la luz después de tantos años? Un rato después, me llevaron ante la inspectora Gabriela Salas, una mujer de unos 40 años, de mirada aguda y voz firme. Me ofreció asiento, me sirvió un vaso de agua y dijo con tono suave pero autoritario: «Señora Ainara, cuénteme todo». Respiré hondo y empecé desde el principio. El día en que Tácito presentó a Bianca, con una sonrisa radiante y un ramo de orquídeas, hasta los días tensos en que ella empezó a controlar a toda mi familia. Le hablé de Emiliano, de la frialdad en los ojos de Bianca cuando lo miraba, y de aquella noche fatídica en el Hospital San Miguel. Finalmente, relaté el enfrentamiento reciente, las palabras heladas de Bianca en su lujosa mansión. Hablé con claridad, sin omitir nada, aunque cada palabra abría de nuevo las heridas dentro de mí. La inspectora Salas escuchó en silencio, sin interrumpir, solo anotando de vez en cuando en un pequeño cuaderno. Cuando terminé, insertó la memoria USB en su computadora y reprodujo el video una y otra vez. Su rostro se volvió cada vez más serio. Frunció el ceño cuando la imagen de Bianca con la jeringa apareció en la pantalla. Luego se colocó los audífonos y escuchó la grabación de mi conversación con Bianca. Al quitárselos, me miró con una expresión firme. «Señora Ainara», dijo con voz grave, «su confesión, junto con este video, es justo lo que necesitábamos. Esta es la prueba más clara que tenemos». De inmediato llamó a varios de sus subordinados y ordenó verificar nuevamente el expediente de Emiliano en el Hospital San Miguel. «Envía el video y el archivo de audio al departamento de peritaje forense ahora mismo», dijo con tono decidido. «Quiero que todo sea revisado minuciosamente». Pasé toda la tarde esperando en la comisaría, con el corazón en un puño. Cada minuto me parecía una hora. Pensé en Emiliano, en su sonrisa inocente, y en Tácito, mi hijo, que se había apagado por el dolor.
Me pregunté si realmente estaba haciendo lo correcto, si al fin la justicia se cumpliría después de tantos años. Al anochecer, la inspectora Salas regresó con un expediente grueso en las manos. Se sentó frente a mí y habló con voz baja pero segura. Señora Ainara, todo coincide. Los expertos confirmaron que el video no fue editado y que la voz en la grabación pertenece a Bianca Vargas. Encontramos los archivos antiguos del hospital y hay varios detalles extraños en el informe médico que antes pasaron desapercibidos. Mañana por la mañana solicitaremos la orden de arresto, asentí, sintiendo como si un peso enorme se deslizara fuera de mi pecho. Gracias, murmuré con la voz quebrada. Gracias por creerme. Al día siguiente era la boda de Bianca. Lo supe por los artículos que inundaban internet, alabando la boda del siglo entre una empresaria hermosa y el presidente de un grupo inmobiliario. No fui a la iglesia donde se celebraba la ceremonia. No quería volver a ver su rostro. En su lugar, me quedé en una pequeña cafetería frente al templo, observando en silencio a través del ventanal. No quería presenciar su caída por placer, sino porque necesitaba ver que la justicia se cumpliera, por Emiliano y por Tácito. Justo cuando el reloj de la iglesia marcó las 11, los autos decorados se detuvieron frente al portón. Bianca bajó del vehículo, con un vestido de novia de millones, sonriendo radiante ante los periodistas que la rodeaban. Parecía una princesa, perfecta y altiva. Pero entonces aparecieron dos patrullas, rompiendo el destello de los flashes. La inspectora Salas descendió del coche, impecable en su uniforme, y anunció con voz firme: Bianca Vargas queda detenida por su presunta implicación en la muerte de Emiliano Cruz hace 7 años. El ambiente se congeló. Todas las cámaras, en lugar de apuntar al novio, se dirigieron a Bianca. Su prometido, un hombre de mediana edad con un traje caro, se quedó inmóvil, mirando desconcertado a la inspectora y luego a Bianca. Los invitados comenzaron a murmurar. Los susurros se propagaron como fuego. La sonrisa perfecta de Bianca se quebró. Entró en pánico, intentando liberarse de los agentes que le colocaban las esposas, gritando: «¡Se equivocan! Yo soy la víctima. Solo quería una vida perfecta». Pero su voz se perdió entre el bullicio de la multitud y las sirenas de la policía. Desde la distancia, a través del cristal del café, la observé mientras la llevaban. Mi rostro permanecía sereno, pero dentro de mí, algo finalmente se liberó. Por primera vez en 7 años, sentí una paz tenue. No me alegraba de su caída. Yo nunca fui así. Pero me aliviaba saber que, al fin, la verdad había salido a la luz. Emiliano y Tácito, las personas que más amé, al menos podían descansar en paz. El juicio de Bianca se llevó a cabo un mes después de su detención. No asistí a todas las audiencias, no porque no quisiera enfrentarla, sino porque sabía que la verdad ya había salido a la luz. La inspectora Salas y su equipo trabajaron sin descanso, reuniendo más pruebas del Hospital San Miguel, de antiguos testigos y también de mi propia grabación. Cuando el periódico local publicó que Bianca había sido condenada a cadena perpetua sin posibilidad de apelación, me senté en el viejo sillón de la sala, leyendo cada palabra en la primera plana. No lloré ni sonreí. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho, desde los días en que perdí a Emiliano y a Tácito. Pero dentro de mí sentí una especie de alivio, como si una larga tormenta hubiera terminado y dejara atrás un cielo despejado. El caso se convirtió en el centro de atención de los medios. Los periódicos llamaban a Bianca la novia del demonio, la madre perfecta, con titulares llenos de dramatismo. La historia de una mujer que antes era vista como una víctima, ahora se revelaba como alguien fría y cruel. Su prometido adinerado, aquel que aparecía a su lado bajo las luces del matrimonio del siglo, canceló el compromiso de inmediato. Desapareció del ojo público sin dar explicaciones, como si quisiera borrar cualquier rastro de su relación con Bianca. El imperio perfecto que ella había construido con tanto esfuerzo se derrumbó en un solo día, dejándola frente a la cruda realidad dentro de 4 paredes de una celda. En la última audiencia, fui invitada a hablar como familiar de las víctimas. Me paré frente al estrado, mirando directamente a Bianca. Ella mantenía la cabeza baja, su cabello
antes perfectamente rizado, estaba enredado y sin el más mínimo toque de elegancia. Respiré hondo y hablé con voz serena pero firme. Mi nieto Emiliano no se fue por el destino ni por un accidente. Le arrebataron la vida a su propia madre, obsesionada con la perfección. Mi hijo, Tácito, también se fue por la injusticia y la culpa. Hoy no estoy aquí para buscar venganza, sino para devolver la verdad a quienes amé. La justicia puede llegar tarde, pero sigue siendo justicia. Toda la sala quedó en silencio tras mis palabras. Se escucharon algunos sollozos desde las gradas, mezclados con murmullos de indignación, insultando a Bianca por su falta de humanidad. No la miré otra vez. Me di la vuelta y salí del tribunal, sintiendo que por fin me liberaba de un peso que había cargado durante 7 años. Al salir, la luz del sol brillaba intensamente entre las ramas de los árboles, recordándome aquellas tardes en que Tácito se sentaba bajo el porche, pelando manzanas y contando chistes. Sonreí, aunque el corazón aún dolía. Después del juicio, decidí vender la vieja casa que una vez fue el hogar de mi familia. Cada rincón, cada pared guardaba recuerdos, los días felices con Tácito y mi esposo y los años de dolor bajo el control de Bianca. No podía seguir viviendo en un lugar lleno de fantasmas. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, con un balcón que daba a un campo verde de arroz. Planté algunas macetas de rosas, iguales a las que florecían en mi antiguo jardín, como una forma de mantener cerca a Tácito y Emiliano. En lugar de quedarme atrapada en el pasado, decidí hacer algo que tuviera sentido. Una mañana fui a un centro de apoyo social para niños con discapacidades. Recordaba la mirada de Emiliano, la pequeña cicatriz en su labio, y pensé que podía ayudar a otros niños como él. Me inscribí como voluntaria, comenzando con tareas sencillas: leerles cuentos, jugar o ayudarles a comer. En el centro había niños con labio hendido como Emiliano, algunos con síndrome de Down, otros en sillas de ruedas. Pero lo que más me conmovía eran sus sonrisas, sonrisas imperfectas, pero llenas de vida y amor. Cada día en el centro estoy rodeada de risas puras. Los niños me llaman abuelita Ainara, me toman de la mano, me cuentan historias sin sentido o compiten por mostrarme sus dibujos torcidos. Una tarde, una niña llamada Luz, con una cicatriz larga en el labio, igual que Emiliano, corrió hacia mí y me abrazó. Puso en mis manos una flor de papel, doblada con torpeza pero con todo su corazón. «Es para usted, abuelita», dijo con los ojos brillando. Me incliné y la abracé, sintiendo que abrazaba otra vez a Emiliano, que tocaba una parte de él que aún seguía viva. Las lágrimas me rodaron por las mejillas, pero esta vez eran de alegría. Viví 7 años en la oscuridad de una mentira, en el dolor de haber perdido a mi hijo y a mi nieto. Pero ahora, entre las sonrisas imperfectas de estos niños, encontré la luz. Empecé a escribir mi historia, no para hablar del dolor, sino para compartir el camino hacia la justicia y la sanación. Escribí por Tácito, por Emiliano y por todos aquellos que aún luchan por salir de su propia oscuridad. Envié mis escritos a un periódico local y, para mi sorpresa, aceptaron publicarlos. Las cartas de los lectores comenzaron a llegar, contándome que mi historia los había inspirado, que les devolvió la fe en la justicia y en la esperanza. Una tarde, mientras el sol se ocultaba rojo sobre los campos de arroz, me senté en el balcón con la foto de Tácito y Emiliano en las manos. Susurré: «Lo logré, mis amores. Ahora ustedes están en la luz». Miré hacia el horizonte, donde los campos se extendían sin fin, y sentí mi corazón más ligero que nunca. La justicia había sido cumplida, no solo para mi familia, sino también para los valores que siempre defendí: la verdad, el amor y la compasión. En las sonrisas de los niños del centro, en las cartas de los lectores, encontré la luz de mi propia vida, una luz que creí perdida para siempre. Ahora que todo se ha calmado, entiendo que la justicia no es solo castigar al culpable, sino devolver la voz a las almas olvidadas. Emiliano partió sin poder decir una palabra. Tácito cayó por una injusticia que nadie creyó. Y yo, como madre y abuela, he vivido para contar su verdad. La vida me enseñó que callar ante el mal también es un error,
y que a veces una sola gota de valentía basta para despertar la conciencia dormida del mundo. No recuperé lo que perdí, pero me encontré a mí misma, una mujer que se atrevió a mirar de frente a la oscuridad para proteger el amor y el honor de su familia. Tal vez ese sea el verdadero significado de sobrevivir. No solo seguir respirando, sino seguir luchando por lo que es correcto. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de quienes participaron. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz o enfrentarías todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Sé que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.